Dragon Ball Evolution y Tablos crearon a Dragon Ball Super como lo conocemos. Así es, por más loco que esto suena, es lo que ha ocurrido. En la década de 1960, el meteorólogo y matemático Edward Lorenz descubrió al trabajar con modelos climáticos que pequeñas variaciones iniciales podrían generar grandes cambios en el resultado final. Es decir, que un cambio insignificante en un sistema complejo puede amplificarse con el tiempo hasta generar una diferencia enorme. Esto es lo que se le conoce como el efecto mariposa. El nombre proviene de la famosa idea de que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, siendo esto una metáfora que resalta cómo pequeñas acciones pueden tener consecuencias inesperadas a gran escala. Si lo pensamos, a lo largo de nuestras vidas, pequeñas decisiones de nuestro pasado han afectado muchísimo el devenir de nuestra propia historia. Y esto por supuesto se aplica también a Dragon Ball y no solo en la idea del multiverso, algo muy explotado por muchas franquicias, sino también en el desarrollo de la propia realidad. Y es que un adolescente español dibujando una nueva transformación a finales de los 90 y una desastrosa adaptación cinematográfica en los 2000 han tenido un efecto gigantesco en el desarrollo de esta franquicia. Y particularmente la existencia de Dragon Ball Super tal y como lo conocemos. El fracaso de Dragon Ball Evolution y el resurgimiento de Toriyama. En 2009 Hollywood intentó adaptar la querida obra de Dragon Ball al formato de live action, con Dragon Ball Evolution. Esta no era la primera adaptación de la serie en una producción con actores reales, pues ya a finales de los 80 y principios de los 90 hubo dos adaptaciones no oficiales de bajo presupuesto, una taiwanesa y otra surcoreana. Y aunque realmente no había dinero para nada y los trajes parecían cosplays, e incluso Puer era solamente un peluche, estas películas fueron tristemente mucho más fieles a la obra de Toriyama de lo que jamás fue Dragon Ball Evolution. Esta última fue ampliamente criticada por su falta de fidelidad al material original y su pobre ejecución. El propio Toriyama expresó su descontento con la adaptación y eso que el sensei rara vez opinaba de estas cosas. En una entrevista con Asahi Shimbun mencionó que sintió que los productores de Hollywood no escucharan sus ideas y sugerencias, resultando en una película que ni siquiera podría llamar Dragon Ball, y eso que les había dado las recomendaciones de forma gratuita. A ver, señor productor de Hollywood, si Toriyama te da unas ideas, te callas y las usas. Este descontento llevó a Toriyama a retomar un papel activo en su obra. En el Super History Book del 30 aniversario de Dragon Ball escribió: había dejado atrás Dragon Ball, pero viendo lo mucho que me molestó esa película de live action, y dejó la frase inconclusa. Esta insatisfacción fue el catalizador que lo impulsó a involucrarse nuevamente con la franquicia, resultando en la creación de nuevas historias, que revitalizaron al universo de Dragon Ball. Y el fracaso de Dragon Ball Evolution también afectó a otros involucrados en el proyecto. Y hasta el guionista Ben Ramsey se disculpó públicamente en 2016, admitiendo que aceptó el trabajo por motivos económicos y no por pasión a la franquicia. Como Toei con Super. ¿Quién dijo eso? Pero bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Dragon Ball Evolution es una mancha vergonzosa en la historia de la franquicia, pero al menos su fracaso sirvió como un punto de inflexión. La vergüenza ajena que sintió Toriyama de que esa película llevara el nombre de su creación ciertamente lo motivó a regresar y tomar las riendas de su obra, llevando por fin a la continuación canon del manga original de los 90 con la película La Batalla de los Dioses. En 2013 y más tarde con Dragon Ball Super. Sin Dragon Ball Evolution o un papelón similar, quizá Toriyama nunca se hubiera decidido a continuar con sus historias y ampliar todo su universo y el lore, y esto según sus propias palabras. Pero también hay otro hecho que marcaría el futuro de Dragon Ball. Esto debido a que para que Super existiera como manga, era necesario un dibujante que se hiciera cargo. Y Toriyama sabía que no quería ser él. Por esto, Shueisha contrató a Toyotaro como sucesor del mangaka legendario, para que así le diera vida a las historias de Super. Pero claro, Toyotaro posiblemente no estaría allí de no ser por la obra de un adolescente español unos cuantos años antes. Y aquí podemos ver otro maravilloso efecto mariposa que moldeó el presente de la franquicia tal y como lo conocemos. Tablos y la creación de Dragon Ball AF. La historia de Dragon Ball AF es el ejemplo perfecto del efecto mariposa dentro del fandom de Dragon Ball. Si bien hoy sabemos que Dragon Ball Super es una realidad gracias a la intervención de Akira Toriyama motivada por el fracaso de Dragon Ball Evolution, lo cierto es que si no fuera por Tablos, probablemente nunca hubiéramos conocido a Toyotaro. Y el manga de Dragon Ball Super no existiría como existe actualmente, seguramente sería bastante diferente.
Esto ya lo explicamos más en detalle en otro video. Y no, Tablos no está controlando mi mente, por ahora. Pero vayamos paso por paso. En 1998, el fanático español David Montiel Franco, conocido en la actualidad como Tablos, decidió hacer un diseño original inspirado en Dragon Ball. Y creó un personaje Saiyajin con piel rojiza y cabello gris, cuyo pelaje recubría gran parte de su cuerpo, de una manera muy similar al Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. En ese momento todos pensaron que se trataba de una nueva transformación de Goku, aunque en realidad era un personaje original llamado Tablos, un Saiyajin que había alcanzado una forma nunca antes vista. Junto con el dibujo, Montiel colocó la leyenda Dragon Ball AF al lado del diseño, sin imaginar que el dibujo y ese pequeño detalle desataría una de las mayores leyendas urbanas en la historia del manga y el anime. Ese mismo año, Tablos envió la ilustración a la revista española Hobby Consolas, una de las más importantes de la difusión sobre Dragon Ball en aquella época. Para su sorpresa, la revista publicó su dibujo en 1999, en una de sus ediciones, y lo que siguió después fue un efecto dominó que nadie se esperaba. O mejor dicho, el aleteo de la mariposa que sí que desató el huracán. A finales de los 90 e inicios de los 2000, el internet comenzaba a popularizarse, y con él las comunidades de anime y manga empezaron a formarse en foros y páginas especializadas. La imagen de Tablos en su transformación Saiyajin con las letras Dragon Ball AF comenzó a circular en la red sin demasiado contexto. Muchos fans, al ver el diseño tan espectacular, asumieron que era un adelanto de una nueva serie oficial, una supuesta continuación de Dragon Ball GT, la cual expandiría todavía más el universo creado por Toriyama. Pero claro, no había ninguna fuente oficial que confirmara esta información, y aún así la imagen se compartió como pan caliente en foros y páginas de anime de todo el mundo. La gente debatía sobre si esto era real, si Akira Toriyama estaba trabajando en algo nuevo, o si Toei Animation había anunciado un nuevo proyecto secreto. Pero ¿cómo vas a anunciar algo secreto? Las teorías llegaron hasta el punto que en 2004 la revista Kanzetsu, en ese entonces Daisensu X, famosa por difundir información sobre Dragon Ball, decidió aprovechar el rumor y publicar una broma del Día de los Inocentes o April Fools, coincidiendo con justamente las siglas AF. En su edición especial del 1 de abril de 2004, Kanzetsu anunció que Dragon Ball AF era real y que Toei estaba produciendo una nueva serie. Acompañaron la noticia con el famoso diseño de Tablos y una nota diciendo que Dragon Ball regresaba. Esto desató un frenesí global, muchos fans creyeron la noticia y empezaron a exigir más información. El rumor llegó hasta Japón, donde los fans nipones también comenzaron a preguntarse si realmente se estaba produciendo una nueva serie. El impacto de Dragon Ball AF fue tan grande que un mangaka japonés aficionado, Toible, decidió darle vida al rumor. Inspirado por la imagen de Tablos, Toible creó su propio manga de Dragon Ball AF y comenzó a publicarlo en Japón. La historia tenía un enfoque serio y presentaba un nuevo villano, otro hijo de Goku, el cual los guerreros debían combatir para defender la Tierra. Este manga fanmade se volvió extremadamente popular por todo el lore generado alrededor de AF, y Toible se catapultó a la fama gracias a esto. Su estilo era una imitación casi perfecta de Akira Toriyama, algo que por supuesto llamó la atención de los fans, y eventualmente de Shueisha. Y es que Toible era en realidad Toyotaro, quien unos años después sería el encargado oficial del manga de Dragon Ball Heroes y posteriormente del manga de Dragon Ball Super. En otras palabras, si Tablos nunca hubiera dibujado a su personaje en el 98, Toyotaro quizás no hubiera alcanzado la fama que tenía, y no habría sido contratado para trabajar en Dragon Ball de manera oficial. Gracias a su trabajo con Dragon Ball AF y Dragon Ball Heroes, Toyotaro se convirtió en el discípulo oficial de Akira Toriyama, aunque en su momento sí que hubo una discípula más que estuvo a punto de tomar ese cargo. Yo no acuso de nada, pero espero que no haya sido por machismo que al final no se quedó ella con el trabajo, porque realmente dibuja muy bien, demasiado bien. De hecho, me gusta más su estilo que el de Toyotaro. Esta es Naho Oishi, la primera discípula de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Fue quien creó aquella ova de Bardock donde se transforma en Super Saiyajin, y la encargada del manga de Dragon Ball SD. Hay entonces aquí otro efecto mariposa. Debido a Tablos, el patriarcado triunfó. Pero qué opresor, señor Tablos. Pero bueno, al final Toyotaro terminó con ese trabajo. Cuando Shueisha y Toei Animation decidieron traer de vuelta la serie con una historia nueva y canon, trayendo de vuelta a Toriyama, quien estaba motivadísimo por lavarle la cara a la franquicia después de Evolution, Toriyama fue elegido para ilustrar el manga de Dragon Ball Super, basándose en las ideas y guiones de Toriyama.
Es decir, Tablos creó el concepto de Dragon Ball AF. Esto llevó a Toyotaro a crear un fanmanga basado en el gran rumor que se creó por el Día de los Inocentes. Esto lo hizo bastante famosito en aquellos tiempos y fue contratado por Shueisha, de esta manera naciendo el manga de Dragon Ball Super tal y como lo conocemos. Porque a final de cuentas, aunque no hubiese sido Toyotaro, hubiese sido Nago Oishi o algún otro mangaka, seguramente Dragon Ball Super hubiese sido completamente distinto. O quizá no hubiera existido si no encontraban a alguien que se quisiera encargar de los guiones de Toriyama, aunque eso sería prácticamente imposible. Y claro, quizá la saga de Black Goku hubiese sido muy diferente, ya que se nota que tiene demasiados elementos de Dragon Ball AF. Y en general en el manga Toyotaro reutiliza bastantes de los hechos que utilizó dentro de su propio manga. Así que efectivamente hubiese sido un trabajo completamente diferente a lo que tenemos actualmente. Y no tendríamos la Toyo Pose y la Toyo Patada. Pero Bellito no hubiera sido arruinado, así que héroe o villano. La historia de Dragon Ball AF nos muestra cómo una simple ilustración puede cambiar el curso de una franquicia entera. Este es un efecto mariposa en su máxima expresión, una pequeña acción, un dibujo enviado a una revista, el cual provocó un cambio masivo en la historia de Dragon Ball. Así que la próxima vez que veas un capítulo de Dragon Ball Super o Dragon Ball Daima, recuerde que quizá todo esto no existiría sin el fracaso de Dragon Ball Evolution, pues Toriyama no pensaba volver a su creación, y cuando estás leyendo el manga de Super y viendo los trazos de Toyotaro, ten en cuenta que esto de cierta forma comenzó con un fan español con su dibujo del 98. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de todo esto? Deja tu opinión en la caja de comentarios.